Le invito a salir. Ah, y eso es gratis. Vaya, aproveche que usted no va a pagar nada. Y ese muchacho por allá haciendo sacrificios, enamorado, solo. Mm. Esa muchacha. Sin Es que, no, intenciones es que de nada serio. no, ese muchacho a mí no me gusta. Ese muchacho. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidísimos una vez más a Juliet y Ali, somos uno podcast. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros un fin de semana más. Familia, sí. En esta oportunidad, como saben, hemos venido conversando sobre algunos temas bien importantes que tienen que ver mucho con la crianza y con Ujú, la familia. Hoy, especialmente, vamos a hablar de uno bien importante, un tema que se debe enseñar también desde muy pequeños, ujú, desde la infancia. Tiene que ver muchísimo con cómo resolver esos problemas sentimentales, ujú, cómo guiar, cómo aconsejar, cómo dar herramientas. ujú, Y específicamente hablaremos sobre la responsabilidad afectiva, ujú, un término que se ha venido implementando y utilizando en los últimos años, pues debido a la necesidad tan grande que hay ujú. de hablar de ello. Amén que sí, familia. Al final de cuentas, cada episodio que nosotros hacemos no tiene la intencionalidad de incomodarles. Tiene la intención de traerles claridad a la luz de la Biblia. No a la luz del comentario de Juliet y Ali, sino a la luz de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa que traen nuestros episodios es, que viene dentro del obrar del Señor, es traer ese bálsamo, es traer también ese consuelo de que aunque las cosas se hayan hecho mal o nos hayan Amén. resultado mal en la vida, por circunstancias las que sean, el Señor tiene algo nuevo Sí, para señores. hacer Amén. en nuestras vidas, porque Él lo Qué ha hecho en bonito. nuestras vidas y Él lo puede hacer en tu vida. Y entonces, y hay una última cosa que también nuestros episodios tienen, y es que la finalidad de cada episodio no es precisamente darles un tip, darles una herramienta, darle los 5 pasos para... No, nuestros episodios solamente la finalidad va a ser que tú conozcas a ese Dios, que es Amén. el único Dios verdadero, que hace todas las cosas nuevas Es verdad, y mi amor. que a través de su obrar del Espíritu Santo en nosotros, Él destruye nuestras estructuras que muchas veces queremos mejorarlas para que sea el obrar del Espíritu Santo en nosotros el que haga las cosas bien hechas. Sí, familia. Ujú. Ustedes bien saben que este contenido es un contenido altamente Sensible. cristocéntrico y Ujú. sensible para Ah, sí. muchos, obviamente. Ujú, Pero siempre queremos tomar eso que el Señor nos enseña en su palabra, traerlos a la vida real, cotidiana. O sea, el Señor está en lo cotidiano, en cada detalle. amén. Entonces, para que podamos dar continuidad, empecemos aclarando el término de responsabilidad, ¿cierto? ¿Qué es finalmente la responsabilidad? Que sin duda alguna es un concepto que tenemos que tener muy claro y que debemos enseñar en familia, en casa, es en Ujú, casa, ¿cierto? Porque resulta que la responsabilidad es esa capacidad o el deber que tiene una persona de asumir las consecuencias de sus actos, ser incluso prevenido frente a lo que puede ocurrir con respecto a lo que yo hago, ujú, decido o expreso, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad básicamente. Y resulta que la responsabilidad no se enseña en el colegio. El ujú. colegio, de hecho, es una extensión de casa que refuerza los valores. Pero Exacto. definitivamente es en el hogar donde se dan las herramientas, donde se establecen esas bases sobre todos los valores. En este caso, la responsabilidad y la que viene, que es la responsabilidad afectiva, ¿cierto? Sí, quizás muchos de ustedes, quienes nos escuchen, quizás no sean, no tengan los mismos valores cristianos que tenemos nosotros y está bien, eres bienvenido y este mensaje también es para ti. Pero hay una verdad, familia, cuando a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, que es lo que nosotros enseñamos, el Espíritu Santo tiene como un fruto. O sea, lo que brota del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, Paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad. bondad, fe, mansedumbre. Es lo que se llama el dominio propio. Mm,
Y eso está ligado Sí, directamente señor. a la responsabilidad. Yo sé que como padres nosotros y como educadores, porque somos profesionales en el campo educativo, podemos enseñarle a nuestros estudiantes el valor de la responsabilidad, el valor de enseñable desde lo humano. Ahora, hay algo que es espiritual que va por encima de lo que yo pueda enseñar incluso en casa, porque hay papás que lo han hecho excelente. Hay papás que uno dice, wow, Así es. grandes padres. Esta semana conocíamos unas personas, un matrimonio de 20 años que nos encontramos en un paseo cerca que hicimos. Así es. Y wow, qué chévere todo lo que hablaban de sus pautas de crianza, de cómo lo hacían y decíamos, wow, literalmente enseñaban responsabilidad y le decían, no, hijo, venga, es que nosotros vamos a hacer eso y eso y eso, pero usted tiene que cumplir con esto y esto y eso. Ujú. Entonces el niño como que de pronto ve, pero yo he estado acostumbrado a que ustedes me hacen todo, de pronto. Y lo tremendo, mi amor, y es que lo que conversábamos, aunque tuvieran la Ujú, posibilidad de facilitarle el camino, no lo hacían entendiendo la necesidad que tienen de ujú. prepararlo para la vida. Le enseñaban esa responsabilidad. Entonces, yo desde mi rol de padre, yo puedo enseñar la responsabilidad. Y también, como lo decíamos en episodios anteriores, desde el ejemplo. Ahora, en el colegio uno les enseña los valores, ¿cierto? El respeto por los amiguitos, por la maestra, son normas básicas de cualquier comunidad, de una institución educativa, de una ciudad, de un país, ¿cierto? Debes actuar con responsabilidad, no te puedes cruzar el semáforo en rojo porque, pues, vas a ocasionar un problema y vas a tener que pagar una multa si es que no haces algún daño a un bien o a alguien, ¿cierto? Y hay otra cosa que es como la que va dentro de la honestidad, el otro nivel que es la integridad. Entonces, la honestidad es que yo digo la verdad y la integridad es que yo digo la verdad aun cuando nadie me ve. Entonces, a Aún lo que esos, me cueste ajá, también. y ahí asumo mi rol de responsabilidad. Pero la responsabilidad que nosotros le vamos a hablar del día de hoy es Sí, la que viene dada mediante el Espíritu Santo. precisamente, mi amor. Para concluir, esto que tú mencionabas Ujú, sobre, claro, nosotros como educadores incluso a veces asumimos ese rol que ni siquiera nos corresponde, ujú, papás. Lo lamento decirlo, pero no nos corresponde a nosotros ujú. querer moldear, formar, instruir en todas estas bases al niño y aún así nosotros a veces lo asumimos. Sí, Pero claro. lastimosamente los chicos entran a veces en una confusión porque en casa tal vez no tienen las mismas herramientas. Sin embargo, no es el caso de todos. Como Mm, tú le decías, hay papás que lo están haciendo súper supremamente bien. bien y los felicitamos. Obviamente estamos en el camino aprendiendo y Ujú. esperamos que estos episodios sean de mucha ayuda para ustedes. Amén que sí. Conectando con ello, la responsabilidad afectiva, pues claro, tiene que ver también como con ese asumir, ¿cierto? Las consecuencias, pero sobre todo ser muy consciente del impacto emocional Wow. que va a tener mis acciones, mis palabras, mis decisiones en la vida del otro. Esto Wow. implica compromiso, honestidad, sinceridad, empatía y por supuesto pues la responsabilidad de hacerte cargo de lo que hagas. Wow, mi amor, tú me recuerdas una experiencia. Quienes de pronto están aquí, que me conocen de hace muchos años, definitivamente Dios hizo eso conmigo. Destruyó mis estructuras. A ver, el Ali pasado antes de Cristo, era una persona religiosa, una persona que se sabía unos cuantos versículos de la Biblia, pero no vivía Cristo en mi vida. Y yo había heredado y había crecido y había desarrollado un propio carácter que era bastante complejo porque era una persona demasiado franca en hablar. O sea, yo no tenía ningún tipo de filtro. O sea, no decía las cosas con cuidadito, con tacto, con Menos mal no empatía. conocía la Lili de antes. Gloria a Dios, mi amor, que no lo conociste. Sí, hubiera sido Sí, bastante y es complejo, en algo verdad. que uno dice como que, wow, o sea, la vida antes de Cristo pesa. Pero ahí vemos, el enfoque es como el Espíritu Santo obra y hace todas las cosas nuevas. Nuevo, Y definitivamente. resulta
Y resulta que yo era una persona que mis estudiantes en el conservatorio, recuerdo que una vez llegó una niña a la que ya no le había dado clases de cello hace un tiempo y ella ya veía clase con otra profesora de cello. Entonces yo en algún momento fui su profesor del violonchelo en la orquesta. Y era un día preciso de audiciones, o sea, una audición es un examen que es presentar para subir de nivel, para estar en Ujú. otra orquesta, para, en todo caso. Ella llega y ella no se esperaba que yo fuera a estar, pues yo tenía como le calculo 3 meses que yo no iba a ese otro núcleo del sistema, pues de la orquesta. Y resulta que yo llego y esa niña solamente con verme me vio desde lejos y se fue a llorar. Oh, Dios, qué fuerte. Se fue a llorar, porque yo era Wow, una persona demasiado franca, o sea, demasiado honesta, y decía las cosas sin filtro. O sea, John, eras un ogro. aunque no decía, sí, aunque no decía cosas que no eran ciertas, decía la verdad. Claro, pero sin Decía, esa empatía, ¿cierto? sí. Sin ese tacto Entonces, que digamos decimos. que no tenía esa responsabilidad afectiva. Hoy, el día Claro. de hoy, no vamos a hablar en ese caso, pero también aplica por si de pronto te tocó o te toca o de pronto luchas con ese carácter, como era yo antes. Vean, hay una verdad y es que el Señor lo cambió todo. Todo el Señor lo cambió. Es una cosa que yo me quedo como que, wow. Antes yo hubiera dicho, ve, ¿sabes qué? Tal y tal, 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 tal. Con argumentos, con todo. Pero ahora todo es como que, bueno, mm, sí, como se diga. Ya. Dependiendo del Qué caso. teso, sí, sí, claro, También. obviamente, cierto, es de, bastante de la situación. Pero hoy el caso es Mm. hablar de esa responsabilidad afectiva en cuanto a las relaciones. Es que tenemos un desafío porque, porque como cultura no se nos ha enseñado bien a profundidad eso, sino que por encimita. El hecho de la responsabilidad dentro de la crianza. Al menos no es una generalidad porque sabemos que hay familias hermosas que lo hacen, con todo el respeto. Lo decimos, hay familias hermosas que le enseñan a los niños, venga, eso no está bien. O niña, eso no está bien. Es verdad. Sí, yo creo que esto empieza en casa incluso desde el ejemplo. Volviendo un poquito atrás en los temas que les hemos compartido, Ujú. recordemos, no existen malos padres, ni No, existen malas madres. Existen personas no trabajadas, ¿cierto? Que están en el proceso, que aún no han resuelto muchos ujú, asuntos de su carácter, de sus heridas, de su claro. formación. Sin embargo, los padres indirectamente todo el tiempo están enseñando Mm, responsabilidad y claro. responsabilidad afectiva a sus hijos en casa. El mero hecho de que un papá o una mamá, obviamente en medio de una diferencia, puedan comunicarse a veces, ¿cierto? Se sube el tono, pero así como no se tiene como el cuidado de que le subí la voz delante de mis hijos, que es un Ujú. mal mensaje, es importante tener conciencia que, bueno, también debo reconocer mi error delante de mis hijos Sí, y eso es. acercarme a mi pareja y decirle, perdón por cómo te hablé. Arreglar esas diferencias. Wow. Eso es enseñar y dar también ejemplo y herramientas de responsabilidad afectiva, porque eso implica que los niños observen y digan, es que eso que hicieron no estuvo Ujú. bien. Y uno tiene que reparar lo que hizo, Ajá. asumir las consecuencias, Ujú. ser honesto y Y responsable, enmendar. ¿cierto? Wow. Yo creo que dentro de este tema de responsabilidad afectiva debe haber un grado muy alto de honestidad, de conversaciones y comunicación clara. ¿Sí? Es importante que tú te sientes con la persona, estamos hablando en general, Ujú, temas de relaciones, temas de pareja, ujú, ¿verdad? En el que, claro, tú te sientes y le digas a la persona qué esperas de ella, qué ujú, puedes ofrecerle, ser muy claros ujú, desde un principio, saber que estás avanzando de pronto en una relación, estás dando un sí a un noviazgo, es ujú. porque realmente quieres un compromiso en donde tú vas a hacer, te vas a comprometer a cultivarlo, a esforzarte, a negarte a ti mismo en muchos casos cuando es necesario, porque Ajá. lo mismo va a hacer la otra persona. Ojo, Claro.
Es importante que veamos el obrar de Cristo en el otro. No nos enamoramos únicamente de su físico, de lo que tiene para ofrecerme. No, nos enamoramos de la obra de Cristo en el otro, Amén. de su carácter rendido al Señor, ¿verdad? Entonces, tener esas conversaciones claras, honestas y sinceras desde un principio, ojo, con filtro, Claro, contacto, sí, en es empatía. importantísimo. Claro, con la empatía. La empatía también es otro componente supremamente importante porque Ujú. finalmente te lleva a ponerte en el lugar del otro siempre. Nosotros en nuestras Ujú. conversaciones, le ibas a decir, No, no. nosotros en nuestras conversaciones solemos hacernos esa pregunta. Mm. Ve, mi amor, ¿y qué tal si eso que acabas de decir o eso que esperas o eso que hiciste eh, lo estuviera haciendo yo? Ujú. Sí, un ¿Cómo te ejercicio sentirías válido. tú? Mm. Porque a veces nos enfrascamos en mi sentir, en lo que yo quiero, en lo que... Ey, pero hagámonos Claro. esa pregunta, Mm. porque allí la empatía nos lleva a ser responsables afectivamente y del impacto que tiene emocionalmente en el otro. Amén. Familia, vean, hay en ese tema, es bueno que lo tomes con una mente abierta de aprendizaje. Todo lo que venga para sumar a mi vida, que puedas escucharlo con sabiduría y decir, bueno, voy a escuchar a esos muchachos. No, no quieras escuchar a esos muchachos. Escucha lo que el Señor está hablando ya a tu corazón. Y es que en ese tema de empatía, de responsabilidad afectiva frente al asunto del noviazgo, de ese tiempo de que, es que yo sé que le gustó a fulanito, o ve, yo sé que, uy, yo tengo loquita a fulanita. Un ejemplo, ¿ciertos? Hay dos realidades, ¿cierto? Está la realidad del hombre y la realidad de la mujer. Y hay una pauta de crianza que muchas veces nosotros damos por sentado Ujú. como padres. Como les digo, no es una generalidad, es un caso que se ve mucho y no lo vamos a generalizar. Nosotros sabemos que hay padres y conocemos padres, familias que son hermosas y que se sientan y hablan con sus hijos las conversaciones incómodas, que nadie quiere tener esa conversación y le dice, venga hermano, venga pajarito, venga pajarita, siéntese ahí que vamos a hablar. Muchacho. Y sí, y son padres hermosos que el obrar del Señor está en ellos y cuidan a sus hijos, y cuidan a sus hijos no solamente de ellos mismos, sino que los cuidan de que ellos vayan a romperle el corazón a otra persona. Ay, amor, Es sí. muy teso. Ese, Perdón. tranquilo, mi amor, termina la idea. Hay un algo que no se me puede pasar, y es que hay una realidad en cuanto a esas pautas de crianza que damos por sentado, fuera de los papás que hacen el trabajo, ¿cierto? Ellos hacen un trabajo hermoso, personas que se sientan a tener esas conversaciones difíciles, pero hay otra que es, como le decimos, no es una generalidad, pero se ve mucho, y es que damos por sentado el, ve, por ejemplo, a las muchachas. Ah, recíbale a ese muchacho. Ah, sí. Le invito a salir. Y eso es gratis. Vaya, vaya. Le invito a salir a ese muchacho. Ah, vaya. Aproveche que usted no va a pagar nada. Ve y la viene a buscar. No, él paga el Uber, él paga el taxi. Entonces, bueno, no aproveche. Y ese muchacho por allá haciendo sacrificios, enamorado solo Mm. de esa muchacha. Y esa muchacha. Sin Es que, no, intenciones es que de nada serio. no, ese muchacho a mí no me gusta. Ese muchacho no. Pero, Ay, entonces, sí, ¿por qué le estás haciendo eso? es verdad. Entonces, se nos enseña a las muchachas, no es una generalidad. Yo sé que ese tema puede ser sensible para muchos, pero es algo Pero son que, cosas es que algo que, pasan. es algo que pasa mucho. Y de pronto no se tienen esas conversaciones difíciles de O decir, no hay esa ve, conciencia de que, hey, venga, pero es que por, eso genera un impacto, nada es neutral. claro, si no te gusta, si el muchacho no te gusta, ¿por qué le aceptas? Hoy es miércoles y le aceptaste la salida al cine porque es más barato y el muchacho te pagó el taxi, fue por el cine, fue por ti, regresó. Pero el viernes escribió otro amigo, no, que es que de amigos, no, es que es mi amigo, solamente es mi amigo, y me invitó a cenar. Y pagó en un restaurante bien caro de la ciudad y te paga. Y te lleva en taxi o te lleva en su carro, pero tú no quieres nada con él. Ahí hay una falla de crianza, decir, venga hermano, venga pajarita, siéntese ahí. Usted está cometiendo un error. Usted está siendo irresponsable con el corazón de estos muchachos. Sí, mi ¿Cierto? amor. Y lo que te iba
acuñar ahí, es cuando hay papás que dicen, vienen esas conversaciones incómodas que ves que hay que tener y vaya, hable con la mamá o vaya, Y abórdelo luego lo usted. mandan para el otro Venga, lado. la invitación yo creo que es importante. En Papá, familia. mamá, Y- siéntense con sus muchachos. Ambos tienen una perspectiva. Claro, es bueno ponerse de acuerdo, porque incluso entre pareja puede haber una diferencia de pensamiento, de Sí. visión, de ver las cosas diferentes. Comuníquense. O sea, tengan establecidos unos no negociables en casa, unos no negociables en cómo vamos a formar a nuestros hijos para que sean responsables afectivamente. Mm, Y asuman ese papel los dos. O sea, la responsabilidad es de ambos. Y eso también es un impacto para sus hijos ver, mamá y papá están conectados. O ujú. sea, saben lo que es bueno para mí. No puedo irme por un lado o hacerle caritas al otro. No, porque hay una comunión, ¿cierto? Hay una integridad. O Mm, sea, papá y mamá me sostienen, me guían. O sea, es que indirectamente cuando hay esa comunicación, sí. esa fuerza, esa unión, esa conexión entre papá y mamá. O sea, nada más eso da las herramientas Y marca la y diferencia marca la diferencia en demasiado. la vida de los hijos para tomar decisiones. Mm. Nosotros también lo entendíamos con esa pareja que nos encontramos el fin de Ah, te iba semana, a decir. que nos contaban muchas cosas. Ellos decían, no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero viendo los resultados de un chico ya de 11 Ujú. y según lo que nos contaba, o sea, realmente le dieron muchas herramientas desde pequeños sin ellos darse en cuenta, Ujú. ¿cierto? Lo otro es que, mi amor, es verdad lo que tú dices. Es tan importante que hayan esas conversaciones incómodas Mm. con los chicos y que los llevemos a esas claridades, en Amén. serio. La emoción, mejor dicho, el corazón, no se puede poner curitas para sanarlo. Mm, En sí. verdad que hay mucho que prevenir. Vean familia, que teso, ahí, antes de pasar al tema ahora de los muchachos, porque está hablando de las muchachas, nosotros vemos qué bonito, nosotros trabajamos en un ambiente de educación, somos docentes y desde hace muchos años, nuestra experiencia en la docencia lleva más de 12 años por allí Ujú. y hemos visto generaciones pasar, y aunque somos jóvenes. Pero es Valga la bonito aclaración. cuando uno ve, sí, valga la aclaración, pero es muy bonito cuando uno ve esos niños chiquitos, chiquitos, encontrados pequeños de tercer grado, de cuarto, de quinto grado. Así que uno dice, wow, son chiquitos. Y dicen, profe, es que mis papás se sientan y hablan conmigo y me dicen, vea, ¿usted, usted cree que de dónde sale la plata? Cosas básicas. Entonces les enseñan a la responsabilidad de no malgastar dinero, de que, o sea, son papás que tienen esas conversaciones difíciles. Y también, como nos encontramos esos días, como le dice mi esposa, esta familia, una familia, unos esposos, wow, una familia muy bonita, muy bonita. Y nos contan la experiencia de su hijo, que está en 11 en 11 vamos a aclararlo, eso es como Ya el último high grado school. de Ajá, high school. high school es como ya terminas el colegio y vas a empezar la universidad. Antesitos de empezar Antes de preparatoria. universidad, ajá, antes de universidad. Y tenían esa certeza de que, hermano, venga. Y se sentaba papá, mamá y el niño a tener esas conversaciones. Es que fulanita te gusta, listo. Yo sé que hay un sentimiento, pero hermano, vea, esto y esto. ¿Será que te conviene? ¿Será que no? Entonces, tenían esa conversación incómoda. Ahora voy a pasar ahora al caso de los muchachos, porque hay algo que damos por sentado, como lo damos sentado por las muchachas, que, bueno, acéptele. Si es Mm. gratis, acéptele la invitación. Ese es su amigo. Y resulta que muchas veces el hombre viene con la intención de amigo, pero realmente está enamorado, le gusta esa muchacha. Y Y es ahí, que y la muchacha sabe, y por siempre lo que sabe. yo tengo entendido, y tú como hombre puedes afirmarlo, es que ningún hombre está invirtiendo su tiempo, su dinero y Nadie. demás simplemente porque sí. Muchachos, confirmen en los comentarios. Nadie. O sea, hay una Siempre intencionalidad. hay una intencionalidad, nada es neutral. Ahora, ¿qué pasa? Al tema de los muchachos, que se da por sentado en la, en la crianza, el tema de, ve, pero si le estás escribiendo a fulanita, ¿vos qué haces que saliendo con la otra? ¿O por qué le escribís a esta y a esta? Entonces, como que
de alguna manera se ha por sentado que el asunto de responsabilidad afectiva está formado en los muchachos. Y no. Entonces ahí está el punto. ¿Soy honesto? Bien. Ahora, estoy siendo íntegro. O sea, sí, no, ya es un muchacho bien. Pero resulta que el muchacho le escribe a una, le escribe como a siete al mismo tiempo. Y Entonces, lastimosamente también, mi amor, hay familias o hermanos o primos o pues, incluso papás que fomentan eso. Ah, sí, mi hijo, hágale con todas las que exacto. pueda. Ese es mi hombre, Uy, ese ese es es el un hombre de la casa. macho. Uy, No, ese es ¿qué un es eso? macho. Entonces, uy, ¿cuántas novias tenés? Tres. Uy, qué berraco. No, es que es muy berraco. Y me le quito el sombrero. No, No, eso no es hermano. de orgullo, Eso por no es de Dios. orgullo. Entonces, eso de alguna manera trae una satisfacción momentánea Uy, sí, de realización es para el verdad. joven y para la joven. Ejemplo, al joven, no, es una realización, un performance demasiado bien. No, es que tengo tres novias. Salgo con fulanita y también salgo con la otra. Y en la ciudad donde viajo también está. No, hermano. Y la muchacha que le acepta la cena el uno, la salida el otro. No, es que es gratis. Él paga todo. Yo no pago nada. Estás lastimando tu corazón. Y estás lastimando el corazón de otros. Mm, No está bien. Definitivamente no está bien. Ahora nosotros como papás tenemos ese desafío de decir, hermano, venga, vamos a sentarnos. Estás llegando a la época donde alguna muchacha te va a gustar, o al muchacho, o a la niña, algún muchacho te va a gustar, o al niño, alguna muchacha te va a gustar, hablar con ellos y decir, ve, y puede suceder esto, puede ser que te inviten, puede ser que tú le escribas y consigas el número de alguna de ellas, pero evita esto y evita esto. Decirlo, tener esa conversación incómoda con los niños, con adolescentes, perdón. Tener esa conversación incómoda hará que tus hijos tengan un corazón demasiado sano. Cuando lo guías con el obrar del Espíritu Santo, con Dios, eso es una fórmula de éxito demasiado genial. Así es, Una así es. crianza exitosa. Y es que hablando de responsabilidad afectiva, es bien importante cuidar los vínculos. No solo se trata de evitar hacer daño, sino también de esforzarte por cuidar y brindar una relación sana, ¿sí? Una Ujú, emoción que realmente sea productiva, que sea asertivo lo que ujú. tú estás construyendo. O sea, que Exacto. sea algo que de verdad genere algo positivo, ¿cierto? No solamente es evitar el daño, no. Es más eh, invertir, cultivar, Ujú. comprometerte. Y eso va directamente con lo que la Biblia dice en el Proverbios. Instruye al niño, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, qué teso que se sienten con uno y tengan esas conversaciones incómodas que uno a veces como papá da por sentado, como que no, ese ya, no, ya él va viendo ahí cómo va haciéndole. No, no. No, es bueno. Incluso, mi amor, hablando de proverbios, está también en Proverbios 31, esa primera parte del 1 al 9, está esta historia como de esta mamá que instruye al rey Lemuel, le da ciertas indicaciones, le dice, mi hijo, ojo, no se ponga a darle tu fuerza a las mujeres. Wow. No, cuida tu corazón. Mira, los reyes no pueden ser dados al vino. O sea, en otras palabras le decían, ojo, cuide su postura, no sea un Qué borracho, teso. cuide su corazón de no estar como con un montón de mujeres, sea justo, sea honesto, abogue por los que no tienen voz, por los vulnerables, por los pobres. Eso hacemos en casa. Y esta mamá instruyó a este rey con responsabilidad Wow. y en responsabilidad. Wow. Eh, Instruimos también con el ejemplo, instruimos con la Biblia, instruimos con lo que el Señor nos dice, familia. Desde el ejemplo, también desde lo que la Biblia nos dice, y es una fórmula de éxito exacta. O sea, ten esas conversaciones incómodas, Esas son las que pero traen crecimiento traen crecimiento y y afirman. definitivamente Mm. afirman y le dan al niño, al joven, al adolescente una identidad que va a tener sus no negociables. O sea, eso no lo permito. Esto, chévere. Eso, Sí. no. O sea, una identidad, una personalidad muy linda.
Y es pasar ese sustico o ese temor o esa pena de hablar con tus hijos, esas conversaciones incómodas, pero hacer un momento el que pases la pena. Mm. El resto de la vida te habrás librado de un montón de dolores de cabeza. Y le habrás No cuidado por el el, corazón. y no por el contrario, que tú te guardes las palabras, lo dejes que experimente, que se choque, eh, y tú sufriendo parejo con él Sí, toda la familiar, vida. realmente nada es neutral. Realmente todo lleva una consecuencia a. O sea, todo, lamentablemente o desafortunadamente o afortunadamente. Todo lleva a algo. Nada es neutral, todo cuenta. Entonces, identificar mis vacíos, entregárselos al Señor. Porque cuando yo tengo esa actitud de que, en el caso de las muchachas, que le acepto la invitación a todos porque bueno, yo no estoy poniendo nada, es gratis, entonces, bueno, bien. O que yo como el hombre que invita a todas las muchachas y quiere tener tres novias al mismo tiempo, son manifestaciones del vacío que Ujú. llevamos todos. Todos llevamos un vacío que solamente lo puede llenar el Sí, Señor. Señor. El Señor, cuando tú identificas sus vacíos, identificas las falencias como padre, decir, ve, ¿será que yo sí he tenido esa conversación incómoda con mi hijo, con mi hija? Qué bueno que tú, que nos escuchas, ya la has tenido y te felicitamos, eres un valiente. Y oramos para que el Señor siga ayudándote en tu proceso, en allí guiar a los hijos en ese camino de Dios, donde están realmente las cosas bien hechas. Entonces, aquí nos encontramos con para ir culminando, está una batalla Mm, entre la carne todo el y el tiempo. espíritu. Y es difícil. Vivir para la carne es difícil. Y vivir para el espíritu es difícil. Pero ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será el fin de cada una de ellas? Ay, sí, mi amor, y definitivamente, yo sé que para los padres puede ser difícil llevar a un adolescente a entender esto, a sus hijos o a sus jóvenes, a entender eso, que hay una batalla todo el tiempo entre la carne y el espíritu, Ujú, ¿cierto? Porque a veces están muy centrados aquí en lo temporal, en pasar rico, ujú. pero la finalidad de todo padre, de todo adulto es que lleven a sus hijos a un encuentro con Jesús. Amén. Pero ¿cómo hago eso? Es que no quiere ir a la iglesia, es que no me escucha mis consejos. Papá, sé ejemplo. Deja que la obra de Cristo, que Cristo mismo viva en ti y en tu relación en casa, con tu Mm. esposa, con tus hijos, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus empleados, sean un reflejo del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que va a impactar la vida de tus hijos, Mm. además de que el Espíritu Santo estará haciendo la obra, porque finalmente es del Señor, todo es Amén. por Él y para Él. Por ahí un día yo escuché a alguien que decía, una persona que practicaba, era nueva era, y decía, entrégale a Satanás lo que es de Satanás. Cosas que tienes en tu casa no son tuyas, no te pertenecen. Entonces a veces el decirle a los hijos, ve, pero es que, pero hermano, ya yo hablé con ese muchacho y no se casa. Pero mira a qué se está exponiendo tu hijo en tu casa. ¿Cuáles son los programas que le permites ver? ¿Cuál es el juguete que le das? ¿Cuál es el libro que le regalas? ¿Que eso lo está acercando al Señor? ¿O Es crees verdad. que no, es que eso no es ni bueno ni malo? No, realmente nada es neutral. Todo Nada es influye, neutral. sí. O sea, es increíble ver pequeños, niños pequeños, con libros de contenido que no es para niños. Es increíble. Es una cosa, wow. O jugando cosas que son ultra, super, mega violentas. O los programas de televisión. O sea, nada es neutral. Todo cuenta. Sí, Entonces, papás, y seguramente tus chicos van a llegar diciendo, papá, es que yo quiero lo que el otro amiguito tiene, ujú, el juguete que le dieron, el programa que le dieron, el libro que compró. Venga, mi amor, pero es que usted vive en esta casa, ujú, nosotros somos sus papás, nosotros te enseñamos que esto y esto y esto es lo correcto, ujú, es ubicarlo en esa realidad. ujú, Analiza cómo es la dinámica de tu compañero. ujú. ¿Realmente crees que eso es bueno, que eso es lo que tú necesitas? Cada familia es diferente y Claro. tú estableces tus propios Ujú, límites y fundamentos en tu hogar. Eso es lo que le debes
de decir de una u otra forma a tus chiquitos también. El libro de Romanos 12:1-2 dice que no nos conformemos a estos tiempos, a este siglo, sino que nos invita a que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento que solo hace solamente el Señor. ¿Y esto qué significa? Dejar de vivir nuestra vida, dejar de vivir en nuestra mente, para tener ahora la mente de Cristo, ser renovados por medio de la renovación del entendimiento. Y ahora es la mente de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo, la vida de Cristo, obra en nosotros, todo va a encaminarse de una manera demasiado bien, demasiado bien. Ahí Así hay es. un éxito demasiado genial para las futuras generaciones, para nuestras familias, para nuestros hijos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, familia. Ha sido un tema muy bonito que hemos venido hablando y seguiremos conversando durante esta nueva temporada, después de los 50 episodios, después de un año de haber iniciado este proyecto del podcast. Así es. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete y comparte y comenta. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.